Hola chicas, ¿cómo les va? Estamos comenzando la reunión femenina 2020. ¿Quién diría que vamos a tener que comenzar de este modo? ¿Quién diría que vamos a estar cada una en su casa, que no vamos a poder encontrarnos, donde siempre nuestros encuentros han sido tan lindos de poder alentarnos, motivarnos y disfrutar de la comunión cristiana? Este tiempo vamos a estar recordando lo que estudiamos el año pasado en Mujer Verdadera. Hemos estado estudiando las características de una mujer verdadera. Yo creo que Dios estuvo trabajando durante todo el año pasado, haciéndonos ver cuáles eran las características de la mujer verdadera, porque Dios tenía un propósito para nosotros en este tiempo. Sabemos que la mujer verdadera es una mujer que cultiva su ser interior, una mujer que cultiva su relación con Dios, una mujer que cultiva la verdadera feminidad bíblica, que es esa feminidad que se muestra primero en la casa y después hacia afuera. El Señor nos estuvo capacitando, preparando, porque nos iba a tener en la casa. ¿Quién iba a decir que nos iba a tener tanto tiempo adentro de la casa? Dios iba a probarnos a ver si habíamos aprendido esto que nos estuvo enseñando el año pasado, estas características de la mujer verdadera, este carácter de la verdadera feminidad bíblica, nos puso a prueba en este tiempo de pandemia. Dios tiene un propósito y Dios todo lo que hace es perfecto, el camino de Dios es perfecto y Dios estuvo trabajando en nuestra vida. Ojalá que nosotros podamos ser esas mujeres que estamos dispuestas a decir, sí Señor, vamos a hacer lo que vos querés para nosotros, así como comenzamos este año diciéndole, sí Señor, ¿qué esperas de nosotras? No lo sabemos. Miren, ¿quién iba a pensar que iba a venir esto? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este mundo? Lo que es la enfermedad, la pandemia, pero sabemos que Dios es grande, Dios es bueno y Dios se adelanta y nos prepara para lo que viene, aunque nosotros no lo sepamos. Entonces, vimos que esta mujer verdadera es una mujer especial, es una mujer que tiene características que honran a Dios. Y estas características están basadas en la carta de Tito. La carta de Tito es una carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, que es un pastor de la isla de Creta. Pablo ha dejado a Tito encargado una tarea muy difícil, que es la de preparar, capacitar, encaminar, discipular a los nuevos creyentes de esa isla. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Tenían que influenciar en una sociedad donde había maestros dañinos, falsos, que estaban engañando a las personas, donde había habladores de vanidades que profesaban conocer a Dios, pero que con sus actitudes lo negaban. Había muchas fábulas, como es en el versículo 14, que enseñaban como si fueran de Dios mandamientos de hombres. Y en esta sociedad, donde era una sociedad muy cosmopolita, era una isla que era paso marítimo desde Grecia hacia la zona del Asia Menor, y en ese lugar convergían tantas culturas, convergían tantas enseñanzas que no eran buenas. Dice que eran personas contumaces que se oponían a toda autoridad, y también dice que eran personas que cambiaban el orden bíblico de la familia. Cambiaban lo que Dios había establecido porque trastornaban las casas enteras. Eran las piltrafas, el resultado de la cultura griega, de una cultura pagana, de una cultura de libertinaje, de una cultura de libertad sexual. Era lo que existía en Creta, era el resultado del daño ocasionado por enseñanzas falsas. Y Tito tiene que mostrarles la verdad. Tito tiene que decirles, miren, ustedes tienen que
poner una norma para su vida, para poder tener una vida diferente, una vida recta, una vida bendecida por Dios, una vida aprobada por Dios. Ustedes tienen que buscar una plomada que sea la que guíe su vida. Y esa plomada es la palabra de Dios. En Tito capítulo 1, verso 1, va a hablar de que la única norma para la vida y para la piedad es la palabra de Dios. Así que les invito a ustedes que busquen su Biblia, que busquen su cuaderno, lo desempolven y vamos a juntas empezar a repasar estas verdades. Dice así, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en el versículo dice, tenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Después va a decir en el 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Todos estos versículos nos van a hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la norma de la verdad para conducirse? La palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso va a decir, de la palabra de un Dios que no miente, la palabra de un Dios que no se equivoca, la palabra de un Dios que es la que va a producir rectitud. Esa palabra de Dios dice que es la que conduce a una vida de piedad. Piedad, recuerden siempre cuando leemos esta palabrita piedad, me está hablando de una vida recta, de una vida de santidad. Entonces, Pablo le va a decir a Tito, mira Tito, lo que tenés que meterles en la cabeza es que solamente la norma para manejarse es la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca, y del único lugar donde vamos a poder sacar una guía recta, una guía convincente, segura, firme, para conducirse en este tiempo de tanta confusión, es en la palabra de Dios. Y después va a decir en el versículo 9 que esta palabra, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Qué significa una persona retenedora de la palabra fiel? O sea, una persona que tiene claro que la Biblia no falla, que la Biblia es la única que va a ayudar a las personas a ser salvos y van a poder conocer a Dios. Es la única fuente de revelación de Dios. Entonces, si las personas no están reconociendo, si los hijos de Dios no reconocen en la Biblia como la autoridad y la única que puede guiarlos en este mundo y la única norma para conducirse, ¿qué es lo que pasa? Van a tropezar en todas las demás cosas. Entonces, debe tener una profunda convicción del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante, y transforma el alma, transforma el espíritu, penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del ser. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. La única verdad es la palabra de Dios. Y en esta primera semana lo que se hace hincapié es en esta palabra de Dios que es fiel, que no cambia, y que de ese Dios que no miente. Y va a decir que esta palabra es sana enseñanza. Es una enseñanza sana. Y esta palabrita sana, también ustedes lo van a ver esta semana cuando ustedes repasen todas las hojitas. Esta palabra sana quiere decir una palabra que va a sanar el corazón, que va a sanar y dar y poder ayudar a cambiar aquellas cosas que están mal hechas en la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de una palabra sana, de una doctrina sana, es una doctrina no contaminada y es una doctrina que sana el corazón. Entonces,
Esto es lo que la primera parte. Y la segunda parte tenemos nosotros aquí en la página 28, las características de un creyente maduro. En realidad esto sería la conclusión de todo lo que resumen de esta primera semana. Entonces, solamente la palabra nos va a ayudar a madurar. Solamente la palabra es la que nos va a conducir a la piedad, a una vida de santidad. Solamente la palabra es la que nos va a ayudar a madurar y a tener un razonamiento de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿cuáles son las características de los creyentes maduros? Las características de los creyentes maduros, dice, tienen fe, la vamos a ir mirando ahí, dice, tienen la total convicción de que la Biblia es la norma para la verdad. Después reconocen que la palabra de Dios es confiable, no falla. La palabra de Dios no falla. Las enseñanzas de Cristo y los apóstoles son honradas. Cristo no se equivocó, lo que los apóstoles enseñaron es la verdad y la tienen en una alta estima. Tienen muy claro lo que es de acuerdo a la sana doctrina, a lo que produce una vida saludable, una vida de victoria. Y tienen discernimiento. Discernimiento es la característica de poder reconocer la verdad del error, diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y solamente una persona que ha crecido en la fe y que ha dado lugar a la palabra en su vida puede tener este discernimiento, que es la capacidad de poder entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dice en Hebreos que los que han crecido tienen por el uso la madurez adecuada para discernir el bien del mal. Entonces, una mujer verdadera que conoce la palabra puede darse cuenta qué cosas están bien y cuáles cosas son error, qué cosas son verdad y qué cosas son error. Y manifiestan un carácter santo y relaciones piadosas. ¿Saben qué? Una mujer verdadera es una mujer que puede darse cuenta cuando vienen engañadores y tratan de persuadirnos de cosas que no convienen, cuando alguien está diciéndonos cosas que no son de acuerdo a lo que la Biblia enseña. La mujer verdadera tiene discernimiento, pueden darse cuenta y decir, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que hemos aprendido, porque hemos conocido qué es lo que Dios quiere. Entonces, discernimiento. También en las últimas días de esta semana, de esta primera semana de estudio que habla del discernimiento, que habla de la plomada de la palabra de Dios, también compartía en Timoteo lo que le pasaba a unas mujeres que eran unas mujeres débiles, unas mujeres que eran fácilmente llevadas por enseñanzas falsas. Y es tan triste que estas mujeres estaban aprendiendo siempre y nunca tenían la firmeza y la solidez para decir, esto no me conviene, esto la Biblia no lo enseña. Y ojalá que nosotros podamos ser esas mujeres fuertes, mujeres con un discernimiento que se den cuenta claramente qué cosas convienen y qué cosas no, y estén dispuestas a ponerlas en práctica, porque no se trata solamente de saber qué cosas son las que nos convienen, sino de ponerlas en práctica. Estamos en tiempo de poder aprender a cultivar esta virtud que es el discernimiento, de poder pasar tiempo con la palabra de Dios, llenar la mente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a conducir en una vida de piedad, en una vida de santidad. La palabra de Dios es la plomada que nos muestra qué cosas convienen y qué cosas no, qué es lo que está derecho y qué es lo que está torcido. La palabra de Dios es la única que nos va a dar discernimiento para poder separar la verdad del error.
Y esto es entonces la conclusión de esta primera semana, y les dejo a ustedes que sigan repasando para poder, llegamos la semana que un poquito más adelante con la semana 2.